Buenas a todos. Continuamos con esta unidad uno, la universidad y su misión. Y para hablar de la universidad y su misión, también tenemos que hablar de un concepto que es fundamental, que es la verdad. Eh, ¿Qué es la verdad? Cada uno de nosotros ha dominado, ha escuchado la palabra verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad lo hará libre, la importancia de la verdad, con la verdad por delante. ¿Qué es la verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la verdad? ¿Qué, qué concepto es este? Eh, ¿Qué es la verdad? ¿Y existe o no existe una verdad? ¿Existe una verdad con mayúscula o no existe una verdad con mayúscula? La verdad es algo que está muy manoseado hoy en día, un concepto que puede estar muy manoseado hoy en día. Y en relación a eso nos hacemos la pregunta, ¿existe la verdad? ¿Existe esta verdad? ¿Existe esta verdad con mayúscula, por ejemplo? ¿Hay una verdad? ¿Hay un norte donde yo pueda fijar mi rumbo en cierto sentido? ¿Qué es la verdad? Y nos llenamos de dudas en relación a esto. Eh, Hay muchas teorías. Vamos a conversar de esto más adelante durante el semestre, pero normalmente no, se nos plantea, digamos, los problemas en relación a lo relativo, y a lo relativo que puede resultar todo. Y contrario a lo relativo que puede resultar todo, se nos plantea la pregunta por la verdad. ¿Existe la verdad o no existe la verdad? Un filósofo antiguo, un filósofo presocrático, Protágoras, llamado sofista por Sócrates y Platón, lo llamaban un sofista. Protágoras nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras, desde su punto de vista, defendía un relativismo de las cualidades sensibles y de los valores. Es decir, lo que yo siento y lo que yo valoro es relativo a la persona, a cada una de las personas. Lo más probable es que en su contexto Protágoras entendiese al hombre en un sentido colectivo, y esto es una salvedad que voy a hacer aquí, porque lo cual sugiere que este relativismo habría sido un relativismo cultural, es decir, que cada pueblo habría tenido sus propias costumbres y leyes y las considerara propias y mejores. Entonces la ley no es algo dado por la naturaleza, sino que es algo pensado por los legisladores. La ley como algo pensado por legisladores y no algo dado por la naturaleza. De esa manera la ley entonces deja de ser una verdad. Eh, Algo que genera cierta controversia, digamos. Protágoras defiende el valor de la cultura como aquello que diferencia al hombre del animal y solo gracias a ella el hombre puede subsistir, siendo como es un animal desvalido. Pero además necesita el sentido de la justicia y la virtud política sin las cuales la estabilidad de la ciudad sería imposible. Se necesita cierta justicia y cierta virtud política. Pero cada ciudad, cada polis, establecería su propia medida de qué es lo que sería lo justo y qué es lo que no sería justo, y qué es lo que sería lo virtuoso y qué es lo que no sería lo virtuoso. Cada sociedad establecería entonces ciertos valores para las distintas cosas, y en relación a eso, él establece entonces que más que verdad, habría una relatividad en relación a cada cultura. Cada pueblo tendría sus propias verdades. No hay algo que sea dado desde la naturaleza. Platón, por otro lado, en una búsqueda de estabilidad, establece que debe haber una verdad, que no todo puede ser relativo, que deben haber ciertos principios universales a los que podamos acceder desde la razón. El mundo sensible, dice, manifiesta cambio porque es una aproximación imperfecta a un mundo inteligible, a un mundo de ideas, a un mundo donde la verdad reina.
y reina esta verdad porque se hace presente, digamos, está ahí. De esa manera, Platón nos va a decir que el conocimiento debe basarse en la ciencia, en los razonamientos, en los objetos matemáticos y en lo dialéctico, y va a poner en duda toda opinión, toda creencia y toda imaginación. Para Platón hay verdad. La verdad existe y yo puedo acceder a ella a través de la ciencia y la razón. Un poco detrás de esto, por ejemplo, podríamos pensar en lo que son para nosotros la ley de la gravedad, por ejemplo. Leyes que se establecen como verdades inamovibles, porque son leyes de la naturaleza. Y estas leyes y estas verdades inamovibles serían superiores, por lo tanto, nos marcan en el fondo una línea hacia donde se debe seguir y que debería buscarse también en otros campos de cosas. O sea, Platón nos diría, así como existe esta ley de gravedad, por ejemplo, aunque Platón no la conoció de ninguna manera, pero a modo de ejemplo nosotros podríamos decir, para Platón, así como existe esta ley de gravedad, este concepto que es inamovible, que todos nosotros lo entendemos y que aparentemente no es cuestionable, así como existe esta ley de gravedad, entonces nosotros deberíamos buscar otras leyes y esas leyes las vamos a encontrar a través del razonamiento que nos van a generar ciertas verdades, que van a ser otro tipo de leyes, no sé, como la ley, no sé, leyes de Kepler, no sé, por decir de alguna manera, digamos, son otras leyes. Eh, y en esa medida entonces sí hay verdad. Hay verdad porque la verdad está dada por estas leyes que son encontradas desde la razón y la inteligencia humana. Aristóteles, por otro lado, ve la verdad, pero ve la verdad como una unión sustancial. Para Platón la verdad está solamente en el plano de la idea. Y yo puedo acceder a la idea porque tengo una cierta noción de la idea en la imperfección de lo material. Esta taza me da una idea de la taza, de lo que es una taza, pero no necesariamente de todas las tazas, porque hay tazas que son distintas a esta taza, nos va a decir Platón, pero participa de la idea de la taza. ¿Se entiende? Y la idea de la taza es verdadera, es la taza, la verdad de la taza. Lo que hace que la taza sea taza es que participaría de esta idea. Para Aristóteles, en cambio, hay una unión sustancial. Más que la idea pura en la materia, entrega una verdad de la materia. ¿Ah? Y de esa manera el cambio que tenga esta taza con, por ejemplo, otra taza es por diferencias accidentales. ¿Ah? La diferencia de esta taza con esta taza son diferencias accidentales, pero ambas tazas son verdaderas, con diferencias accidentales, ¿se entiende? En cambio, para Platón, el hecho de que esta taza sea distinta a la otra taza no nos habla de otra cosa más que de la falta o de la inexistencia de una verdad de taza. O no de la inexistencia de una verdad de taza, pero de la no presencia de una verdad de taza completa en lo material. En cambio, para Aristóteles, en lo material también hay una verdad de taza. De esa manera, el cambio, Aristóteles lo entiende como un accidente, una situación accidental, una situación que ocurre en un plano de lo accidental. Y lo va a poner como, por ejemplo, desde la potencia al acto. La potencia tiene el acto dentro de sí, pero tiene que cambiar para que efectivamente sea. Este lápiz es un lápiz y potencialmente puedo escribir con él,
pero hasta que yo no escriba con él, no escribe. ¿Me explico? O, por decirlo de otra manera, hasta que yo no lo suelte, no cae. Pero la caída está accidentalmente en el lápiz, porque es una posibilidad real que puede caer si es que yo lo suelto. Potencialmente, la caída cae. Ahí está el acto. De esa manera, el conocimiento va a apuntar para Aristóteles a conocer las causas finales, es decir, cada acto ha sido una potencia y esa potencia tiene una causa. Entonces tengo que buscar la última causa. ¿Cuál es la causa de la caída del lápiz? Que estaba el lápiz acá arriba. ¿Y por qué el lápiz estaba acá arriba? Porque yo tengo el lápiz arriba. Que yo tenga el lápiz arriba es la causa primera de la caída del lápiz. Ahora, antes de eso está la fabricación del lápiz por un lado, el diseño del lápiz por el otro, el que haya alguien ido a comprar ese lápiz, que quizás fue yo o quizás no, o que yo me lo haya robado de alguna parte, etcétera, etcétera, que son causas que van haciendo que yo tenga el lápiz acá. Ahora, más relevante que la causa de que esté el lápiz, por ejemplo, puede ser la pregunta por qué yo estoy acá. Y la causa de que yo esté aquí. Y desde ahí, entonces, Aristóteles va a concebir que existen causas de todos los movimientos que se van concadenando hasta llegar a un último movimiento que sería el primer movimiento, que es el primer motor inmóvil. Un punto dentro del orden causal donde estaría la verdad suprema, la primera verdad del primer movimiento, la causa del primer movimiento, y esa causa del primer movimiento generaría todos los movimientos futuros, por lo tanto sería en el fondo la razón de todo, la última o primera razón de todo. La perfección para Aristóteles es la virtud es una verdad ética, es el máximo posibilidad ético, que yo sea lo más virtuoso posible y la virtud va a estar directamente asociada con la felicidad. Y para encontrar la felicidad, para llegar a la virtud, yo necesito de una ciencia primera, que es la filosofía. La filosofía, para Aristóteles, es la ciencia primera, que es la ciencia que se hace cargo de las causas finales, de las causas y finalidades de todo, pero de las causas y finalidades más importantes. Causa y finalidades más importantes. La filosofía. Filosofía entendemos como amor por la sabiduría. Aristóteles nos va a decir, a propósito de la filosofía y de la metafísica, nos va a decir que buscaban el conocer con la finalidad de saber y no para conseguir una utilidad práctica. Recordemos cuando hablábamos de la universidad, volviendo al tema que nos convocaba, cuando hablábamos de la universidad y hablábamos de Newman, y Newman nos hablaba de esta educación liberal, de estas artes liberales, esta formación del individuo y del hombre. Buscan conocer con la finalidad de saber, no con una utilidad práctica. Todas las demás ciencias serán más necesarias, efectivamente. Hoy día, en nuestra época de pandemia, los médicos son tremendamente necesarios, pero ninguna será superior. ¿Y por qué ninguna es superior? Porque lo que decíamos en la lámina anterior, en el fondo, porque esta es la que busca las causas primeras, la que se va a hacer cargo del por qué yo estoy aquí hoy día, pero no en un sentido material, sino en un sentido profundo, la que se va a hacer cargo de cómo puedo yo, por ejemplo, ser feliz, o cuál es el camino de la felicidad, o si la felicidad, por ejemplo, es una posibilidad, o si es que efectivamente se puede lograr la virtud o no. Desde ahí la filosofía va a hacer esa pregunta. Por eso es que
la pregunta filosófica es una pregunta que va arraigada al amor a la sabiduría, porque efectivamente yo busco por amor a la respuesta, porque quiero la respuesta, no porque necesite la respuesta para un otro, no porque la respuesta sea causalidad de algo, sino que porque la respuesta es el fin completo de lo que yo mismo quiero ser. Esto nos llena más de preguntas que de respuestas, claramente. Y desde ahí entonces es que tenemos el rol o la búsqueda de o ciertas herramientas que nos van a permitir ir encontrando ciertas respuestas. Entonces, de esa manera nos tenemos que enfrentar al conocimiento. El conocimiento, el conocimiento en el hombre se juega en tensión o junto con el sentido. Conocimiento y sentido van más o menos cercanos, digamos. El sentido de nuestra vida está asociado al conocimiento. Pero el conocimiento nos abre varias preguntas. ¿Puedo conocer? ¿Puedo efectivamente conocer? Así como nos preguntábamos si es que existía la verdad, ¿puedo conocer? ¿Las matemáticas son un tipo de conocimiento? ¿Qué verdades nos entregan las matemáticas? ¿Qué son las verdades científicas? Esta ley que yo les hablaba, por ejemplo, de gravedad, la ley de gravitación universal, ¿efectivamente es una verdad? ¿Qué es esta verdad? ¿Qué significa el conocimiento en mi habitar, en cómo yo vivo, en donde yo vivo, en mis espacios? ¿Cuánto puedo conocer? ¿Y qué es lo conocido en relación a eso? ¿Y cómo el conocimiento marca la percepción, lo que yo percibo? ¿Cuánto puedo percibir realmente de lo que está pasando a mi alrededor y cuánto no lo estoy percibiendo? ¿Qué rol juega la percepción en el conocimiento? Y cómo desde aquí entonces, cuánto puedo conocer en términos de mi relación con el sentido. ¿Qué sentido tiene el conocer? ¿Puedo conocer para qué estoy en el mundo o no? Aquí les planteo este dibujo, por ejemplo, que nos plantea tres verdades sobre una misma imagen. Y nos dice, por favor, considere esto antes de hablar o escribir. Muy asociado como a lo que significa a la opinión que tiene tanto valor en el siglo, hoy día, digamos. Efectivamente es verdadero que es cuadrado, es verdadero que es redondo, es verdadero también que es ambas cosas. Es verdadero que esta es una imagen también y que lo que estoy planteando no es algo real, efectivamente, sino que es una imagen que proyecta 3D, pero en realidad es una imagen en 2D, dos dimensiones. Eh, y eso también es un aspecto a considerar, por ejemplo, en relación a esta imagen. Y en relación a la verdad. This is true, esto es verdad. Para poder acercarme al conocimiento, para poder acercarme a la verdad, para poder entender y aproximarme y efectivamente entender el sentido, para que efectivamente mi estudio tenga un sentido superior, por ejemplo, o lo que yo hago vaya con algún camino, es que es fundamental la pregunta. La pregunta es fundamental y vamos a entender la pregunta, la vamos a amarrar a tres tipos de preguntas o tres tipos de problemas. El dicho dice que solo existen dos problemas, los que tienen solución, ¿ah? Que entonces hay que dejarlos porque se solucionan solo, y los que no tienen solución, que entonces hay que dejarlos porque no tienen solución. Bueno, nosotros vamos a hablar de tres problemas o tres preguntas. Los problemas empíricos, los problemas formales y los problemas filosóficos. Y desde ahí vamos a tratar de ir elaborando un pensamiento que nos permita
entender cómo nos estamos aproximando a la pregunta, al conocimiento, a la realidad, a la verdad, a lo que nos toca hacer. O sea, a lo que nosotros somos hoy día, por ejemplo, como estudiantes universitarios. La pregunta empírica o el problema empírico tiene tres características fundamentales. La primera, apunta al mundo concreto. Lo empírico es concreto, lo que toco. Empiria viene de concreto. ¿Bien? Si está bien definida, entonces va a tener una sola respuesta y la información se va a obtener desde la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia me va a decir lo que el mundo concreto me está diciendo. Vamos al ejemplo. Este lápiz. Toda pregunta que yo pueda formular en relación a este lápiz como objeto va a ser una pregunta empírica. O no toda pregunta, pero yo puedo formular ciertas preguntas empíricas en relación a este lápiz. La primera pregunta empírica que yo me puedo formular en relación a este lápiz, por ejemplo, es ¿cuál es su color? ¿Cómo puedo saber cuál es el color de este lápiz? Bueno, observando, efectivamente, y comparando mi observación empírica con una paleta de colores que me dé efectivamente los códigos y los nombres de los colores del lápiz. Entonces, yo por ejemplo, aquí tengo una taza blanca, por dar un ejemplo, si yo comparo el lápiz con esto, yo puedo decir que el lápiz no es blanco. Si es que defino, o por lo menos puedo decir que no es del mismo color que la taza, por ninguna de sus dos puntas, entendiendo que efectivamente este lápiz tiene dos colores. Bien. Si yo digo que este lápiz tiene dos colores, que a observación de todos ustedes, supongo, les parecerá real que efectivamente tiene dos colores, entenderé que es distinta que la taza en sus dos colores. Así también, por ejemplo, es distinto que el cuaderno en sus dos colores. Pero, por ejemplo, no es distinto que este libro en uno de sus colores. Por lo tanto, puedo decir que hay una parte de este lápiz que tiene el mismo color que este libro. ¿Ah? Incluso como que se tiende a camuflar el color del lápiz sobre el libro mientras lo estoy mostrando. ¿Qué significa eso? Significa que si yo determino el color del libro, voy a también determinar el color de este lápiz. Es un problema lógico. ¿Bien? Ahí tengo una primera pregunta que es empírica. ¿Apunta a lo concreto? Sí, esto es algo concreto, yo lo puedo tomar. Lo tengo aquí en mi mano, es súper concreto, no se esfuma, se cae, si lo suelto, concreto. ¿Está bien definida? Sí, está bien definida la pregunta. ¿Por qué? Porque tiene una sola respuesta. ¿Ah? Estoy comparando el color de este objeto con el de este objeto y estoy estableciendo que ambos dos objetos tienen un mismo color, por lo menos en esta parte del lápiz. Esta otra parte del lápiz parece tener un color distinto que este objeto y se diferencia. Y la respuesta es obtenida desde la experiencia. Efectivamente, lo que acabo de hacer es un ejercicio experiencial, empírico. ¿Que me da respuesta? Sí, me puede dar cierta respuesta. La segunda pregunta es la pregunta formal. El problema formal, la pregunta formal, apunta a lo abstracto. Ya no apunta a lo concreto de este lápiz, sino que apunta a lo abstracto. Pero desde lo abstracto tiene una única respuesta. Y esa única respuesta está dada por las reglas que rigen esa respuesta. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo muy rápido.
Muy sencillo. Aquí tengo dos palabras. Bien. Ello y ello podría ser. O hello y hello podría ser. Abstracto, efectivamente, las palabras son abstracciones. Yo no me encuentro con una palabra caminando por la calle. Aquí es concreto que tengo un blog con una hoja, pero la palabra que está escrita aquí es una abstracción. Bien. Esta abstracción, cuando yo pregunto por su significado, por el significado, va a tener una única respuesta. O cuando yo pregunto por su caligrafía, va a tener una única respuesta. La respuesta va a ser bien o mal, por ejemplo, dependiendo de qué, de las reglas que lo rijan. Si estoy hablando en inglés, hello, aquí está mal escrito, aquí está bien escrito. Si estoy hablando en castellano, ello, aquí está bien escrito, aquí está mal escrito. Porque ello es sin H, pero hello es con H. Entonces, si el contexto es inglés, está correcto. Si el contexto es castellano, va a definir que esté correcto. Para que esté correcto, esto debe estar en castellano y esto debe estar en inglés. Si es al revés, ambas dos están malas. ¿Se entiende o no? Tiene una sola respuesta dependiendo de las reglas que lo rijan. No es relativo como se escribe una palabra, no se relativiza. Hay un diccionario y el diccionario me puede ayudar a entender. Si no, no podríamos leer libros, digamos, porque todos nosotros entenderíamos distinto. ¿Se comprende? Entonces, ¿es ¿es un problema formal el significado de las palabras? Sí, es un problema formal. ¿La grafología de una palabra es un problema formal? Sí, es un problema formal. ¿Por qué es un problema formal? Porque no es empírico. Yo no me encuentro con la palabra por la calle. Yo no puedo experimentar con la palabra. ¿Puedo experimentar con el lápiz? Sí. De hecho, puedo decir que este lápiz es de un color distinto que este bloc. Por ejemplo, pero lo que escribo con este lápiz entra en el plano de lo formal, en el punto de vista que entra a algo abstracto. La escritura es abstracta, las palabras son abstractas y su significado depende de las reglas que lo rijan. La palabra formal, aquí, por ejemplo, la misma palabra formal que estamos ocupando para hablar de este tipo de conocimiento, va a tener también distintos significados. Yo puedo hablar de formal, como si yo digo, por ejemplo, mañana vengan todos vestidos formales. Estoy hablando de una cosa distinta a, eh, eh, por ejemplo, este concepto, donde estoy hablando de un conocimiento formal, por ejemplo. Si yo hablo de un conocimiento formal, la palabra formal la estoy ocupando para referirme a una cosa, y si yo digo vengan mañana formales, estoy hablando para referirme a otra cosa. Ninguno de ustedes en este minuto está imaginándose que el conocimiento está con, no sé, con chaqueta y corbata, y por eso es un conocimiento formal. No, sino que estamos hablando de que es formal porque efectivamente obedece un cierto orden, una cierta forma que está dada ¿por qué? Por el contexto. El contexto raya la cancha donde se juega. En ese sentido pienso en las reglas del fútbol. Yo no puedo pararme en la mitad de la calle y decirle a alguien, oiga, usted está fuera de juego. O se salió. No, no se entiende. Pero efectivamente, si yo estoy arbitrando un partido de fútbol, el fuera de juego y el salirse de la cancha es algo que se entiende.
¿Se entiende por qué? Porque está delimitado el contexto. Está delimitado las reglas en las que le rigen. ¿Bien? Por último, tenemos problema filosófico. Problema filosófico, a diferencia de lo empírico, que se resuelve con lo concreto, cómo hago la pregunta, ¿ah? Y cómo lo marco, la pregunta, a diferencia de lo formal, que hay una cancha que me da las reglas del juego y que me va a permitir entender la definición, la filosofía apunta a una esencia, algo que está más allá de lo evidente. Va a ser la pregunta filosófica va a entrar a jugar en el entorno de la cancha. Me va a preguntar por el sentido de la cancha. Va a ir más allá, entonces. Por ejemplo, volviendo, por ejemplo, al ejemplo del fútbol, digamos. El cuestionamiento de las reglas del fútbol entraría ya quizás en el plano más bien de lo filosófico. ¿Podemos permitir partidos de fútbol entre jugadores amateurs y jugadores profesionales? ¿Es justo un partido de fútbol entre un jugador amateur y un jugador profesional? Bueno, ahí entra otro tipo de problematización, que ya no se resuelve con lo formal. Porque la pregunta por la justicia, por ejemplo, es una pregunta que ya sale de este marco. Porque mientras esté en el marco, esté en esta cancha, está clarísimo, ¿ya? Que es para arriba, que es para abajo, que es para el lado, que es para el otro. Pero si yo dejo aquí y le digo, oiga, suba, baje, o dobla, dobla. Si yo le digo dobla, ¿para dónde dobla? ¿Cómo dobla? No tengo el contexto, necesito el contexto. En el caso de la pregunta filosófica, va más allá que esa necesidad de contexto, sobrepasa el contexto. Pero sobrepasa el contexto no de una manera absurda. No es un cuestionamiento infantil o creativo, aunque muchos dicen que las preguntas infantiles son preguntas filosóficas, nosotros vamos a entender que la pregunta infantil no es una pregunta filosófica. ¿Por qué? Porque no tiene rango ni coherencia racional. ¿Qué significa eso? Para yo establecer la pregunta filosófica, yo establezco un marco de referencia, un marco teórico, por decirlo de otra manera. Voy a establecer cuál es la cancha donde voy a jugar, que es una cancha distinta que la de lo formal, porque la construyo yo. En lo formal la cancha es dada. Aquí yo la tengo que construir. Y eso me da cierto rango y cierta coherencia racional. Si yo pregunto, ¿por qué estoy aquí? Abro esa pregunta. Esa pregunta va a ser una pregunta filosófica siempre y cuando no me esté preguntando, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí y no estoy mejor en la pieza al lado, siendo que aquí hay, no sé, tan poca luz o más luz? Porque ahí la pregunta se refiere a otra cosa. ¿Se entiende, no? La pregunta ¿por qué estoy aquí? Si la respuesta a la pregunta ¿por qué estoy aquí? Es porque vine, ¿ah? Porque este es el lugar desde donde puedo hacer una clase y no otro, porque mejor hago la clase aquí y no en la cocina, por ejemplo, entonces, eh, entonces la pregunta ¿por qué estoy aquí? No tiene ni rango ni coherencia racional. O sea, tiene coherencia, pero no tiene el rango. ¿Por qué? Porque apunta de nuevo, está dentro de una cancha. ¿De cuál cancha? De la de las posibilidades de dónde yo tenía para hacer una clase. Oye, ¿por qué hiciste la clase en ese lugar? Bueno, lo hice en este lugar porque hay una epidemia, una pandemia de coronavirus que me obliga a que mis clases sean a través de un computador. Y me obliga a que la clase sea
ofrecida virtualmente y no presencialmente. Eso es formal todavía. Ahora, ¿cómo nos va a transformar como personas, como sociedad, esta pandemia? Es una pregunta filosófica. Siempre y cuando yo esté dispuesto a hacerme cargo de esa pregunta filosófica. Y cada uno de nosotros puede hacerse la pregunta, ¿cómo me va a transformar a mí? ¿O qué quiero que se transforme en mí a partir de esta pandemia, por ejemplo? Y ahí entro efectivamente, tengo muchas respuestas, muchas posibilidades. Según cada uno de nosotros va a tener una respuesta distinta. ¿Pero tiene coherencia racional? Sí. Es lógico que me haga esa pregunta. ¿Por qué? Porque obedece a un cierto rango. ¿A cuál rango obedece? A que efectivamente estoy viviendo una pandemia, estoy viviendo una experiencia viva. Una experiencia que es empírica, en cierto sentido hay aspectos empíricos en la experiencia. Es real que yo estoy encerrado en mi casa. Eso es empírico. ¿Ah? Ahora, ¿por qué estoy encerrado en mi casa? Porque formalmente las nuevas reglas del juego dicen que yo tengo que estar encerrado en mi casa. ¿Y por qué estoy haciendo la clase así? Porque las nuevas reglas del juego dicen que tengo que hacer la clase así. Ahora, si esto me puede transformar a mí como persona, es un problema filosófico. Un cuestionamiento a cuán sensible soy, a cuánto he valorado, a cuánto he aprovechado, a cuánto puedo ver de la situación en la que estoy viviendo. ¿Cómo me cambia como persona? ¿Se entiende?